que acababa de comenzar. Bueno, entonces ya básicamente pues nos estamos perfilando hacia el final. Ya les decía que hoy íbamos a ver la última, todavía estaba pensando hace un rato si veíamos la última parte del contrato de franquicia o comenzábamos a hacer el repaso, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que les voy a hacer algunas preguntas bueno, y ya vemos, o sea, bueno, como para ver en dónde están sus dudas, para preparar entonces la próxima semana el repaso. Entonces, déjenme sacar también la lista. De paso, aprovecho para tomar la asistencia de la última clase. Bueno, de la penúltima clase, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan sus exámenes? El lunes, ¿verdad? Sí, profesora. Perfecto. Bueno, ya estudiaron. ¿Estudiaron, Andrea? A ver, déjenme ver. Aquí está. Rubén. Presente. Ana Sofía. Presente, profesora. Sí. Alexis. ¿Dónde estás, Adonai? Alejandra. Presente. Sergio. Presente. Muy bien, Sergio, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te parece para ver? Ya se me estaba olvidando, les digo, les voy a hacer preguntas que ya se me está olvidando. A ver, ¿sí estás preparado, Sergio? Pues esperemos que sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el contrato que, veamos, cuál sería? El que se caracteriza por cubrir el valor del uso de la cosa, además de las cargas financieras, los accesorios, y que tiene como finalidad el conservar la cosa. ¿Te acuerdas cuál es ese contrato? Ese contrato que se pagaba, no solo con la finalidad de utilizarlo, entonces no es el de arrendamiento, sino también de agregarle un valor, de agregarle las cargas y los accesorios inherentes al costo de ese contrato. ¿Cuál era, Sergio? Tal vez ya te confundí. No es el de arrendamiento, pero no es el de arrendamiento simple. Entonces, ¿cuál Sí, sería, porque Sergio? yo iba a decir el de arrendamiento. Ajá, pero recuerda que hay dos de arrendamiento. Entonces, ¿cuál sería de arrendamiento? ¿Sí, Alejandra? Si mal no me equivoco, creo que es el de arrendamiento financiero, ¿no? Así es, muy bien, gracias. Así es, Alejandra, es el arrendamiento financiero y como ya lo señalaba, bueno, ya lo tenía ahí Sergio también, pero bueno, ya como lo confundí, le dije, no es el de arrendamiento. O sea, recuerden que el de arrendamiento no es el mismo que el de arrendamiento financiero y esa es la gran diferencia. En los dos se paga por el uso, pero en el de arrendamiento financiero la finalidad no es pagar el uso, sino pagar las cargas y pagar una parte del precio final. ¿Para qué? Bueno, pues para quedarnos con la cosa, ¿no? Entonces, ese era el de arrendamiento financiero. Bueno, y entonces, con base en eso, ¿cuál diríamos que es la característica principal en la que podemos diferenciar un contrato de arrendamiento de uno de arrendamiento financiero? Aquí vi que alguien escribió en el chat, pero ¿saben qué? No puedo verlo, no sé por qué. Sí, Rubén, mande. Bueno, que en uno se puede comprar la cosa y en el otro no, nada más como que la renta. Exactamente, solo pagas por el uso. Entonces aquí la diferencia pues radica en eso, ¿no? Que estamos pagando un precio más alto para quedarnos con la cosa.
Recuerden que cuando vimos esto del arrendamiento financiero también señalábamos otra cosa, Rubén, que está unido a eso, y que es que el plazo es forzoso, porque como estamos precisamente pagando no solamente el uso, sino estamos pagando por quedarnos con eso, pues estamos además obligándonos a un plazo forzoso, ¿no? Para la adquisición de ese bien al vencimiento. Entonces recuerden eso, es muy fácil diferenciarlos, o sea, solamente hay que, en caso de tener claro un contrato, porque ustedes en algún momento es muy posible que alguien les diga, miren, mira, tengo este problema y es de un arrendamiento financiero. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, pues ahí tienen que ver en las cláusulas del contrato si ese es un contrato de arrendamiento o uno de arrendamiento financiero. Eso es importante. Ya verán que es más común de lo que parece. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que también vimos otros contratos que no tienen como objeto, parecería que todos los contratos tienen como objeto comprar y vender o intercambiar una cosa, ¿no? Pero ¿se acuerdan que no siempre esa cosa es un bien fungible? O sea, no siempre es el dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del contrato de reporto. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cuál era el derecho que correspondía en este caso al reportador, bueno, derivado del objeto del contrato de reporto? ¿Cuál era el objeto de ese reportador, Kevin? Ay, si alguien escribió, ¿verdad? Pero yo les digo que no puedo ver. ¿Qué pasó? Si alguien escribió, vuelvo a escribir. Bueno, ¿cuál era, Kevin? ¿No estás, Kevin? Ah, bueno, ¿cuál era el objeto entonces del reportador en el contrato de reporto? Eric Santiago. Sí, maestra, sí es cuando era que dejabas tus inversiones, tus acciones y te daban una inversión pecuniaria después. Bueno, Ajá, algo así. ¿y te acuerdas cuál era el objeto o sea, qué quería el reportador? A veces medio se me olvida, pero sí era cuando hacían el intercambio, porque el reportador era el que cambiaba, hacía como que el traslado, ¿sí? ¿Sí, lo correcto? No. Así es, ajá, Hacía el traslado así es. y él decía el beneficio. Es que esta acción o este bien, es que se me olvidaron los otros, que puede ser un cheque, puede ser una Sí, son acción, acciones, ajá, un pagaré, títulos de de crédito. crédito. El título Ujú. de crédito sube y es el que hace la transacción para que él, después de 30 días, se regrese con una especulación pecuniaria, pero él ganando su parte, algo así. Así es, ¿Sí? sí, precisamente, exactamente. Esa parte de la que hablas, Eric, es a la que le llamábamos premios, ¿se acuerdan? Que yo les decía, bueno, suena como si, no sé, te ganaste algo, pero era porque era su ganancia. Entonces, dice Kevin también en así es, ¿estás bien, Eric? Nada más la palabra recuerda que era premio, que bueno, se escucha además, como como algo que todos quisiéramos ganar, ¿no? Este era el que tenía empleo de inversión de capitales, teniendo como ganancia las acciones. Bueno, es lo mismo que dijo Kevin, pero precisamente entonces ahí la palabra, nada más, Eric, la que faltaba era que el objeto del reportador, pues es obtener un premio, ¿no? Y como ustedes ya bien lo dicen, en el contrato de reporto es un contrato por el que una persona, que en este caso es el reportador, adquiere una suma de dinero, adquiere más bien los títulos de crédito, perdón, por una suma de dinero, ¿no? Entonces,
se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros títulos de crédito de la misma especie y calidad en el plazo convenido, ¿no? Entonces veíamos que el premio quedaba en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario, pero en la ley señala que el beneficio o el premio es para el reportador. Es un poco lógico, ¿no? Porque a eso se dedican esas empresas. Como recordábamos también, el objeto del reporte son los bienes fungibles, ¿no? O sea, los bienes fungibles, recuerden, es el dinero, pero también los títulos de crédito, porque tienen acción cambiaria directa, ¿verdad? Entonces, esto significa que lo que nosotros obtenemos inmediatamente al tener un título de crédito, bueno, eso virtualmente lo sabemos, pero digamos que tenemos la posibilidad de cambiarlos en el momento en el que vencen, por ejemplo, y entonces pues es como tener dinero, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí hay sociedades, nosotros veíamos que en los contratos, en este tipo de contratos, hay sociedades que intervienen, sociedades anónimas, la SOFOL, ¿no? Que son pero la SOFOL también los vamos a ver más adelante en otros tipos de contratos, que ustedes recuerden, que tienen que ver con que se constituyen solamente para fines comerciales, ¿no? Entonces son digamos que empresas que tienen este interés, nada más. O sea, ¿qué es lo que vemos entonces en estos últimos contratos, en la segunda parte de contratos? Vemos todos estos que tienen una estructura financiera muy consolidada ya. Entonces, por eso vimos pues el de reporto, por eso vimos el contrato de seguro y por eso ahora vamos a ver el contrato de franquicia, que son entonces contratos si bien debemos considerar bilaterales, tienen un tanto de unilateralidad, que eso es lo que luego nos cuesta trabajo al litigar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, es muy complicado, por ejemplo, yo les decía que ustedes lleguen y le digan al del seguro, oye, esa cláusula no me gusta, hay que cambiarla, ¿no? Hay que poner una que sea más amigable para mí. Eso no pasa. Entonces, nosotros casi siempre lo que vemos es que las cláusulas vayan conforme a la ley y eso es lo que básicamente hacemos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que muchas veces nosotros somos desfavorecidos, ¿no? Como en el caso de los préstamos que veíamos, los de préstamos de cuenta corriente, los préstamos o el de reporto, que no es precisamente un préstamo, sino más bien es como un intercambio que después puede volverse a intercambiar, ¿no? O sea, te presto dinero, pero no te lo presto en dinero, sino te lo presto no, más bien sí te presto en dinero, pero te doy algo a cambio que no es, que asegura que tú vas a recibir otra vez ese dinero, a tenerlo de vuelta, ¿no? Que son acciones o títulos, entonces títulos de crédito. No sé si me estoy explicando, pero bueno, eso es lo que vamos a ver en general. Esto es lo que les pido que revisen, que estudien. La mayoría del examen de este examen, la mayoría de las preguntas son de la segunda parte, pero bueno, hay también de la primera, ¿no? Que creo que lo hemos seguido viendo o hemos seguido analizando estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál era el interés legal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el interés legal que teníamos, Luis Jesús? ¿Te acuerdas de cuánto porcentaje era el interés legal? ¿Y qué era el interés legal? ¿Te acuerdas, Luis? ¿Está Luis? Ah, sí, ahí está, ¿verdad? Luis Jesús, David, Emiliano. Ajá, muy bien, Eric. Es de 6% para el contrato de mutuo, ¿verdad? Pero se acuerdan que hay entonces un interés que también se puede cobrar en otros, digamos, el interés sobre el interés, ¿no? O sea, el primer interés es del 6%. ¿Y se acuerdan el otro interés, el interés legal, precisamente de cuánto es? 9%. ¿Es de 10? Así es, muy bien, 9%. Precisamente Andrea, Yarim y Dillinger, creo, es del 9%. O sea, hay que tener presente que el interés en general, en el que la Corte ha permitido que se cobre sobre los intereses, o sea, si tenemos un contrato de préstamo, si alguien nos prestó dinero, nos va a cobrar sobre el 6%, pero si no le pagamos y se va acumulando una deuda, entonces nos va a cobrar los intereses que se dicen, que coloquialmente se llaman moratorios,
nos los va a cobrar con el otro 9%, ¿no? Entonces ya vimos que ese 9% además se cobra sobre el total de la deuda, lo cual pues hace que las deudas se vuelvan impagables en algún momento. Y David Emiliano. David Hola, Emiliano. profesora. Presente. Hola. Muy bien. Ana Angélica. Presente, profesora. Sí. Andrea. Andrea, ya estás por ahí. Yarim también. Ana Karen. Ana Karen no está. Profe, Ana Karen, mi compañera me dijo que tenía unos problemas, entonces pues Ah, no podía. creo que me estaba escribiendo, ¿verdad, Sergio? Gracias. Sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Bueno, entonces no está Ana, está Naomi. Naomi, sí estás, ¿verdad? Sí, maestra, dígame. No, no, solo paso lista. Déjame, nada más termino de pasar lista. ¿Sí? Geraldine. Ay, creo que Geraldine me dijo que no iba a venir. ¿Quién era? ¿Gabriel? ¿Gabriel no está? ¿Danae? Sí, ¿Danae profesora. Sí. Dillinger también, ¿verdad? Gracias. Sí, maestra, aquí estoy. Stephanie Celeste también, ahí estás. Sí. Ana Belén, ya me acordé que Ana Belén tampoco vino, ¿verdad? Gerardo, Obed, Presente. Mitzi. Ay, Mitzi ya nunca vino. Alondra, bueno, Alondra tampoco, ¿verdad? Eduardo, tampoco. Eric. Aquí estoy. Sí. No, pero no tú, Eric Santiago. Eric Sánchez. Presente. Sí, muy bien. Kelly. Presente. Sí. Giovanni. Presente, profesora. Muy bien. Valeria. Presente. Sí. Y Stephanie. Presente. Muy bien, gracias, Stephanie. Entonces, bueno, ya estamos. Ay, lo siento. Vamos a comenzar. Bueno, entonces les digo que terminamos de repasar, o bueno, ni siquiera repasamos, porque fueron muy pocas preguntas. Entonces, ya no fueron tantas preguntas. Ya se fue Luis. Creo que ni estaba, o sí me contestó, ya ni me acuerdo. Creo que ni me contestó, ¿verdad? Estaba ahí su foto, pero no estaba. Bueno, entonces muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema de la franquicia, que les digo que es un tema muy interesante, pero muy largo de estudiar. Y otra cosa que se me olvidó. Mande. ¿Quién hablaba? Otra cosa que se me olvidó es que estaba leyendo en el libro, pues lo de la franquicia, y luego se me olvidó ahorita vamos a ver este cambio, porque yo estaba leyendo el libro, el de Zoila, el de Oxford para la presentación, y después se me olvidó y dije voy a revisar porque el año pasado precisamente modificaron la ley. Entonces la Ley Federal de Protección ahora es la Ley Federal de Protección Industrial. Ahora la Ley Federal de Protección Industrial tiene algunos cambios, entonces no vi si tenía en la franquicia, ahorita vemos cuando estemos viendo la presentación, porque se me olvidó y es muy probable que sí algunas cosas hayan cambiado en cuanto al contenido, ahorita lo vemos, ¿no? La Ley Federal de Propiedad Industrial
por ejemplo, ahora se contempla la posibilidad de registrar marcas olfativas. Entonces, bueno, antes parecía que también esto era algo como, pues, que no se aceptaba por toda la teoría, ¿no? O sea, era algo difícil, era una idea, digamos, novedosa. Entonces, imagínense que ahora, pues, no sé, imagínense el olor del café, ¿no? Que en la mañana, entonces, pues, ese olor es muy característico del café. Pero el café sabemos que, pues, no es un producto que tenga una marca, o sea, no es una marca, ¿no? Sino más bien es un producto y hay distintas marcas. Entonces, a lo mejor las marcas pues pueden tener diferentes olores. El registrar una marca que tenga un olor no tiene que ver tanto con, o sea, les digo con esto, ¿no? Con que sea pues olor chocolate o cosas que son muy tradicionales o muy características. Esas cosas no se pueden registrar como parte de la propiedad industrial, porque no son novedosas. Esa es una de las características que señala la ley, que para registrar, por ejemplo, una marca distintiva, hay que señalar que tiene algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, imagínense que de repente hubiera un olor de, no sé, de algún producto así como un café, o sea, es que no sé, una bebida, ¿no? Que fuera muy característico y que solamente esa bebida oliera de esa forma. Entonces, eso daría lugar, por ejemplo, a el registrar esa marca olfativa. Esa es una novedad de la ley de propiedad. Bueno, no es nuestro tema, pero tiene que ver con nuestro tema porque precisamente parte de lo que vamos a ver hoy, que es el know-how, que es el concepto de las empresas, tiene que ver con la franquicia. Entonces, cuando nosotros pensamos en una franquicia, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en McDonald's, ¿no? Porque es una franquicia muy importante. Pero el éxito de McDonald's no es que sea una franquicia. O sea, no todas las franquicias son exitosas, también hay que ver eso. Durante mucho tiempo o durante muchos años, como se vieron que pareció que los modelos de franquicia eran lo más exitoso, entonces todos trataron de reproducir esta idea. Y entonces se trató de hacer de franquicia todo, ¿no? Entonces de franquicia, pues obviamente los de comida, pues son los que más crecen, pero no necesariamente una franquicia, les digo, es exitosa. Entonces, el éxito de McDonald's no radica en que sea un producto de calidad, por ejemplo, ¿no? O no radica en que nosotros, o sea, que ustedes digan, o no sé si a ustedes les pase, pero que digan, ay, cómo se me antoja una hamburguesa de McDonald's. Entonces, ay, ¿saben qué? No los tengo en forma de presentación, me permitan. O sea, no sé si me explico, pero no radica en que sea no radica en que sea una hamburguesa que sea tan buena que ustedes digan, bueno, pues yo tengo que comerme una hamburguesa de McDonald's porque la quiero, ¿no? Mucho. Sino que radica en otras cuestiones. Por ejemplo, McDonald's compra los terrenos en donde están sus franquicias. Entonces, ese es un súper negocio, porque eso significa que es dueño del lugar, o sea, de los lugares estratégicos en donde tiene las franquicias. Si ustedes ven en cualquier lugar del mundo, o sea, en donde tiene franquicias McDonald's, ¿no? En el centro histórico, en Madero, que es una de las calles más emblemáticas, y que además los negocios siempre, o sea, los negocios más importantes del mundo tienen la idea de que tienen que estar en la calle más importante del país, ¿no? Entonces, Madero, como parte del epicentro de México, tiene las tiendas, por lo menos, a las tiendas más poderosas del mundo, ¿no? O las tiendas que pues, son las más poderosas se pelean por estar en esa calle. Entonces, también pasa lo mismo en otras calles, ¿no? En la Quinta Avenida de Nueva York, en Rodeo Drive en Los Ángeles, o sea, piensen en todas las capitales y todas tienen un concepto así. Entonces, ¿por qué? Porque la propiedad es lo que más vale y McDonald's como modelo de negocio conoce eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo de negocio de McDonald's, no? Un poco para tener la idea. Compran los terrenos en donde les va a alquilar a los franquiciatarios. Entonces, el que va a adquirir la franquicia tiene que adquirir la marca, o sea, va a comprarle la idea de las hamburguesas, claro, pero también el lugar en donde va a poner la franquicia. Y además, bueno, McDonald's acapara, tiene cerca del 70% del negocio de la papa transgénica en el mundo, es el mayor comprador de carne en Estados Unidos, y además, bueno, tiene tiene unos modelos transnacionales que son el éxito de la franquicia, ¿no?
Entonces, lo que quiero decirles en conclusión, o bueno, en conclusión de este comentario, es que el modelo de la franquicia no necesariamente es exitoso. En nuestro país es un modelo más o menos reciente, es un modelo, pues, digamos, más o menos instaurado a partir de copiar el negocio. Bueno, no copiar, más bien de absorber, ¿no? Porque pues, parte del éxito, les digo, de la franquicia, pues es la expansión, entonces necesitan llegar a otros países. Lo que hacemos en un contrato de franquicia, que bueno, nosotros difícilmente, porque nosotros, o sea, solamente que nosotros estemos pensando en ser los abogados de la empresa, ¿no? O sea, bueno, pero imagínense que ustedes son el empresario que quiere invertir. Entonces, nosotros básicamente nos apegamos a las reglas que ya están dichas por parte del negocio. Porque, bueno, es un acuerdo a través del cual una empresa, aquí también pensemos que los dos son empresarios y que por tanto pues, los dos tienen un fin comercial. Una empresa que es el franquiciador cede a otra, que es el franquiciado, franquiciatario y franquiciado, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos y servicios. Esa es la franquicia. Entonces, la franquicia no es solamente un negocio, yo les decía, es toda la cadena de comercialización, es el sistema de explotación del producto. Entonces, McDonald's no solamente vende las hamburguesas, ¿no? No solamente vende la receta de las hamburguesas, sino vende la cadena de producción que tiene para llegar a esas hamburguesas. Dice, el secreto es comprar, acaparar los mercados, para que de esa forma pues, solo me vendan a mí. De la misma forma que lo hacen otras empresas, ¿no? No solo McDonald's en el sector de la comida, sino pensemos en otros que no son del sector de la comida. Por ejemplo, los que tienen que ver con pues no sé, los hoteles u otro tipo de prestación de servicios. Entonces, en el contrato de franquicia es importante decir que es un sistema de colaboración, o sea, lo que vamos a hacer en una empresa, en una franquicia, es un sistema de colaboración contractual entre una empresa jurídica y otra persona física moral, pero que también es un empresario, en el que la franquiciadora cede, ya les digo, pues a cambio de determinadas prestaciones. ¿Cuáles van a ser estas prestaciones? Estas prestaciones son casi siempre un pago que tiene que ver con con el pago pues del modelo que está pagando, más una serie de dividendos a lo largo del contrato. Así, si el contrato dura 20 años, pues seguramente ese seguirá siendo el término en el que tenga que ir pagando. Cada año tendrá que pagar cierto porcentaje de sus ganancias también, ¿no? O sea, tendrá que darle una especie de regalías. El contrato entonces comprende ¿por qué las regalías? Porque comprende una cesión de marcas. Entonces, ya les decía, las marcas es algo muy importante porque implica la idea de que cuando yo compro una marca, lo que yo estoy comprando es la idea de la marca. O sea, no estoy comprando tanto, o sea, no sé, por ejemplo, si compro un teléfono, bueno, no, el teléfono no, porque es un mal ejemplo, precisamente es los teléfonos, pues al haber un diferenciador, o sea, al haber bueno, eso mejor lo platicamos después, porque, pero bueno, los teléfonos es un mal ejemplo, pero ¿en dónde hay marcas que son diferenciadas o competitivas? Pues, por ejemplo, no sé, piensen en Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Bueno, que Coca-Cola tiene más poder económico, entonces pues podemos pensar que es básicamente lo mismo, pero yo tengo la idea de que si me tomo una Coca-Cola está más sabrosa, ¿no? Entonces esa es la marca, eso es lo que está en juego cuando Coca-Cola vende su producto. Entonces, además de eso, de la marca que es algo de propiedad intelectual, ya les decía que es una parte de la propiedad, la transmisión del know-how. O sea, ¿qué es el know-how? Pues el know-how es todo lo que el empresario ya pasó. O sea, todo lo que veíamos en esta película de McDonald's, o sea, todo lo que hizo este tipo, el que le compró, que no me acuerdo cómo se llama, el que le compró a los hermanos, el negocio, o sea, él precisamente hizo toda la idea del negocio, ¿no? Pues lo voy a hacer así, cuando alguien llegue a pedir una hamburguesa te la van a dar en 2 minutos, todo eso es el know-how, porque son los conocimientos necesarios para gestionar la empresa. Eso aunado a qué? A que este empresario dice, pues también voy a comprar las propiedades para alquilárselas a los que me van a comprar la franquicia. Entonces tengo un negocio con
con el que me va a comprar, tengo un negocio con el que me va a comprar directamente, ¿no? Con el consumidor. Y el asesoramiento, o sea, también lo que propongo cuando hago una franquicia es el asesoramiento continuado y las contraprestaciones que voy a recibir por eso. Entonces, cada año le voy a seguir diciendo, oye, ya este año en McDonald's vamos a patentar o vamos a, no, bueno, a patentar. Bueno, puede ser, vamos a patentar una carne que no viene de un animal, sino de una hormona. Entonces, esa carne la vamos a vender. Bueno, que esa carne ya existe, ¿no? Entonces, vamos a vender esa carne y lo que vamos a hacer es sacar una nueva hamburguesa en todos los McDonald's. Entonces, eso es parte de lo que le voy a estar pagando durante los años que se vaya innovando, ¿no? Y el próximo año va a decir, bueno, también voy a sacar una hamburguesa de vegetales porque pues ya hay muchos veganos en el mundo, ¿no? Entonces, todo eso es parte del know-how y es parte de lo que le vamos a pagar. ¿Sí queda claro? ¿Queda clara la idea de la franquicia? Me parece que es clara, ¿no? Pero no sé si a ustedes les queda alguna duda acerca de la franquicia o ya lo tienen muy claro, porque también es muy probable, pues ustedes han nacido en una época en donde las franquicias pues son básicamente lo que domina, ¿no? Entonces queda claro, por ejemplo, ¿cuál es una franquicia? O sea, ¿cuál es una franquicia que no es de comida, no? No hablemos de McDonald's, Burger King, y todas estas que son pues muy tradicionales, pero ¿cuál otra sería una franquicia que no es de comida? A ver, ¿cuál otra sería? A ver, ¿a quién se le ocurre alguna? Ana Angélica. Adonai, ¿sí estás? Yo te puse falta. Sí. Una gasolinería, ajá, una gasolinera, sí, Kevin, estas son un buen negocio de franquicias, ¿no? Ya han visto que hay antes había menos, pero ahora son un poco más, ¿no? De estas de hidrocina, pues no sé, muy bien, Alexis, con razón no te escuché y te había puesto falta. ¿Qué otra? ¿Qué otra se les ocurre? Esta es de servicios, entonces. Una de carros. Maestra. Muy bien, Rubén. Sí, Naomi, mande. Podría ser, no sé, alguna franquicia como, ay, bueno, no sé si esté bien, maestra, pero podría No, ser está bien. por ejemplo, Cinépolis. Muy bien. Bueno, Cinépolis no es como tal una franquicia, pero sí puede ser una franquicia, Naomi. Ok. ¿Por qué digo que no es? Porque sí, es que yo he visto que creo que en otros, es que no, aquí en México no es, pero puede ser que en otros países, porque creo que tienen cines en otros países, ¿no? Me parece que sí, puede ser. ¿Por qué digo que aquí todavía no es? Es una empresa muy grande que todavía maneja sus propios cines, pero, o sea, digamos que es una empresa que todavía se mantiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Es que es un poco complicado, ¿no? Si no sabemos a lo mejor su historia, pero, por ejemplo, Walmart no es una franquicia, o sea, Walmart es la misma empresa, solo que aquí en México pues, es una sociedad de responsabilidad limitada, pero en Estados Unidos es una gran empresa, ¿no? Entonces es una empresa muy grande, eso es diferente. ¿Cuál es entonces la idea de la franquicia? Que le puedo ceder a la gente del lugar la posibilidad de que lleve a cabo ese negocio. Pero te digo, Naomi, no estoy muy segura, ¿eh? Creo que no es. Yo me acuerdo que todavía era una empresa, o sea, porque es una empresa grande, ¿no? Pero una empresa en expansión, además, porque los dueños son muy jóvenes. Pero hay negocios que nacen, o sea, imagínense, los mismos de Cinépolis pudieron haber dicho desde que idearon su negocio, bueno, nosotros queremos que esto sea una franquicia. Hay muchos que ya idealizan su modelo de negocios ya para que nazca como una franquicia. ¿Como cuál? Bueno, como estas tiendas, algunas de estas tiendas, no todas, porque algunas son de la misma empresaria, pero como de estas
creo que las de Todo Moda son todas de la misma empresaria, pero hay muchas de estas de accesorios que ya ven que están en los centros comerciales en donde pues venden aretes y cosas así de pues, cosas para el cabello, y son franquicias algunas, ¿no? Entonces algunas nacen con esa idea. ¿Qué otra, por ejemplo, ustedes recuerdan que hay empresas muy las concesionarias de coches? O sea, es que ahí hay una concesión y es un poco distinta a la franquicia, ¿no? Hay que ver, ahorita vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, la idea, por ejemplo, de General Motors, en un principio fue convertirse en una franquicia. Bueno, no todos desahogan de esa forma, ¿no? Pero sí, también un cine puede ser un modelo de franquicia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que todos los modelos de negocios que existen, o sea, que todos los negocios que existen más bien, pueden ser franquicias. Pero la idea es que la persona quiera hacerlo una franquicia, porque no todos quieren, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que mi empresa, son muy celosos de sus marcas, no quieren que esto se lleve a todos lados. Entonces, la franquicia precisamente tiene un origen anglosajón, pero pues bueno, la palabra pues viene del francés y de la francise, y precisamente significaba el privilegio o la concesión de una exención en materia de aranceles a la importación y a la exportación. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues con la finalidad de que en el mismo lugar en donde o sea, en otro lugar, digamos, distinto al que se producía originalmente, pues se produjera lo mismo. Entonces, pues con la idea de eliminar esos aranceles. McDonald's también hace eso. Por ejemplo, en México tiene convenios con Bimbo y con Lala, creo, o no sé, bueno, con algunas empresas que son como de las que les surten de los productos, de algunos productos. ¿Para qué? Para que no todo tenga que importarlo, pero algunas franquicias también tienen la idea de que todo tiene que ser importado, ¿no? Para que todo tenga el mismo sabor, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos, fíjense que las franquicias pues son un súper negocio o empiezan a volverse un modelo de negocio cuando pues, precisamente las personas en Estados Unidos comienzan a tener una estabilidad económica. Entonces, a partir de la posguerra, en Estados Unidos se empieza a gastar mucho dinero, era una época de auge económico, empiezan a trabajar las mujeres, entonces eso significa pues mayores ingresos para la familia, ¿no? Antes tradicionalmente solamente una persona trabajaba y entonces pues al haber más ingresos económicos, las familias en Estados Unidos comienzan a gastar mucho dinero y eso es algo que los economistas también han diferenciado, ¿no? Los 60, 70, 80, la economía en Estados Unidos se va así en deudas, ¿no? Bueno, o sea, sube muchísimo la deuda y bueno, y por eso viene una recesión económica después de los 90. Entonces, en Estados Unidos empiezan a gastar en cosas que antes no gastaban, como en comidas, ¿no? O sea, empiezan a comprar las personas refrescos, empiezan a pensar en andar todos en carro, no sé, pues este estilo de vida que vemos en estos pósters tiene que ver precisamente con la estabilidad económica y con el nacimiento y crecimiento de las franquicias. En nuestro país es un poco distinto. Nosotros no éramos todavía, o sea, bueno, en Estados Unidos desde los 50 comienza la evolución de la franquicia y aquí es hasta finales de los 90, ¿no? Y les digo, cualquier negocio puede ser una franquicia, por ejemplo, de colchones, pues lo que básicamente era reproducir el negocio, ¿no? Entonces, es una idea de franquicia. McDonald's es la primera franquicia de comida que llega a nuestro país y la que se vuelve un éxito además, ¿no? Bueno, entonces en México pues ha habido distintas etapas, pero pasa lo mismo que con Uber, no estaba regulada la franquicia y entonces en 1991 se agrega al artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial precisamente los términos de las franquicias, ¿no? Entonces, esta es toda una evolución que sobre todo se consolida en estos años 90. Miren, aquí están las franquicias en los 90, comienzan a generarse estas franquicias de comida, Martí, ¿no? Que también es una franquicia.
también empieza a haber diferentes modelos de negocios que se empiezan a incorporar. Digamos que ya en los 2000, pues la franquicia se vuelve un boom en México, ¿no? Entonces, comienza a haber un destino, una inversión importante, miren, por ejemplo, de los créditos de franquicias que se desarrollan por parte de la banca, y después, pues resulta que los que se vuelven más exitosos en México, los modelos de franquicia son los de comida. Entonces México comienza a consumir muchas franquicias, que es básicamente por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Y actualmente entonces existen estas 1.500 marcas de alimentos procesados en nuestro país, que son básicamente los que nosotros compramos, ¿no? Es un poco de la referencia de esta revista de empresas, que explica un poco más, ¿no? Para que ahí la puedan ver precisamente. El surgimiento entonces de las franquicias en Estados Unidos en los 50 supone la existencia de un gran empresario. En este caso, por ejemplo, piensen en McDonald's, pues el empresario, ¿no? De un empresario autónomo que no tiene la experiencia en el negocio, dice, ay, a mí me gusta mucho McDonald's, pero yo no puedo hacer un modelo así. Pero dice, bueno, pero puedo comprar una franquicia. Entonces, la base de la franquicia precisamente son los símbolos, las marcas, las operaciones, el producto, la prestación de servicios y de servicios característicos de esa empresa. Eso es lo que yo le voy a vender, ¿no? Entonces, el empresario A le vende al empresario B toda esta serie de know-how, ¿no? O sea, de conocimientos y de experiencia. En el contenido se estipulan las acciones que son obligatorias mientras dure la relación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en caso de violación? Eso es lo que debemos establecer en el contrato. Si nosotros somos los abogados de la empresa que está precisamente haciendo el contrato de franquicia, pues nosotros vamos a ver los términos que más le convienen a la franquicia. Vamos a ver lo que le vamos a dar específicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la otra persona va a tener que firmar ese contrato, que es un contrato al final unilateral, ¿no? Digo unilateral. Es un contrato, pues un contrato de adhesión más bien, a eso quería decir. O sea, es un contrato al que nosotros nos vamos a adherir porque estamos aceptando sus términos y condiciones, pero no es lo mismo que los términos y condiciones, eso también quería decirles. Por aquí tenía una página y creo que la cerré. La página de McDonald's, por ejemplo, yo les quería mostrar el modelo de... McDonald's tiene dos tipos de franquicias en el mundo, ¿no? Ahorita les pongo la página. Tiene dos tipos de franquicias. Y además de eso, los términos y condiciones que establecen en su página son para nosotros, los consumidores. Entonces, eso no se confundan. Los términos y condiciones no son con los que los o sea, no son con los que hay una relación de franquiciado. En ese caso, más bien es los contratos unilaterales no están disponibles al público, ¿no? Sino que se firman entre estos. ¿Cuáles son las ventajas de entonces de adquirir una franquicia? Pues el que básicamente es la imagen, el prestigio, el que ya tiene la marca comercial, el que pues a lo mejor yo digo, ay, yo tengo un dinero que invertir. Y hay gente que, hay gente en México, por lo menos los dueños de Alsea, que son millonarios, ¿no? Pues viven de franquicias. Tienen en México todas las franquicias como más representativas de Estados Unidos, como Burger King, Chili's, Starbucks, bueno, y otras, ¿no? Que tienen ahí que eran mexicanas, creo que como Vips, por ejemplo, que era una empresa, si no me equivoco, mexicana. Entonces tienen a estas empresas o sea, son empresarios que invierten, pero no en hacer una nueva empresa, sino en comprar franquicias. Eso también parece un buen negocio, ¿no? Buen negocio para ellos que ya de por sí eran millonarios. Entonces les decía que este contrato está en la Ley Federal de Protección Industrial. Dice, o decía, ahorita vamos a ver el 142, dice, el consentimiento es la firma del contrato en el cual en su artículo se menciona que debe ser por escrito, ¿no? Aquí vamos a ver el 142. Ah, miren, aquí está.
es el 245, ¿no? Ahí le voy a hacer estas precisiones porque se me olvidó y después dije, ahorita lo voy a buscar porque pues, les digo que el año pasado se reformó la ley. Miren, la franquicia entonces dice, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca otorgada por escrito, es decir, sigue diciendo que se tiene que otorgar por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. Entonces, si se dan cuenta, ay, ay, ay. ¿Qué dice aquí en el artículo? Dice que la franquicia va a existir cuando se otorga el uso de una marca. Por eso es parte de la ley. Dice que tiene que ser otorgada por escrito. Entonces, la licencia del uso de marca siempre tiene que ser otorgada por escrito. Entonces, por eso la ley dice esto, ¿no? Además, dice que lo mismo que ya dijimos, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica. Entonces, si alguien va, o sea, si yo tengo la idea de, por ejemplo, poner un negocio de reparación de celulares, pues entonces si ya tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a lo mejor yo voy a mandar a los técnicos que van a arreglar los celulares. O no sé, en fin, o sea, pero voy a dar la asesoría, la asistencia técnica. Además voy a dar el consentimiento del uso de la marca. Si no tiene una marca, no se puede considerar una franquicia, porque esa es una de las partes integrales o es una de las partes fundamentales de la franquicia. ¿Sí me explico? O sea, la marca es algo que transmitimos junto con el contrato de franquicia. Entonces es algo muy importante, tiene que ser, o sea, no le vamos a decir, bueno, te voy a transmitir los conocimientos para que arregles celulares, pero me voy a quedar con mi marca. Ese sería un contrato distinto. El de franquicia le tengo que ceder el uso de la marca, porque precisamente esa es una de las partes fundamentales, ¿no? Y la otra, los conocimientos técnicos o la asistencia técnica, que bueno, en nuestra ley, pues entonces no está como, pues, pero digamos que en el uso diario todos le decimos know-how, ¿no? Porque es algo como, pues es una palabra que ya, además eso también pasa en los contratos de este tipo. Hay que hablar siempre con los, bueno, no hay que hablar, pero parece que se escucha mejor cuando los abogados siempre se refieren a los términos de las franquicias en inglés, ¿no? Porque también esa es otra parte. Ahorita vemos el contrato de franquicia. O los contratos de franquicia que también están aquí equiparados. Dice, quien conceda una franquicia, o alguien me puede ayudar a leer, ¿sí lo ven bien? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién puede verlo bien? Si quiere le ayudo, profesora. Sí, por favor, Danae, a partir de quien conceda hasta este capítulo, por favor, Danae. Claro que sí. Dice, quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley. La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo, solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo. Muchas gracias, Danae. Entonces, básicamente lo que nosotros sabemos es que el que va a ceder, digamos, la imagen de su empresa,
Entonces, esa imagen de la empresa, o esa es la idea de la ley cuando establece estos puntos, es que la imagen de la empresa, pues es la empresa, es parte de la empresa. Entonces, esa empresa debe de ser una empresa fuerte, ¿no? O debe ser una buena empresa, o debe de tener pues, una buena imagen en general. Y o debe ser una empresa consolidada. Entonces, bajo esas ideas, pues yo voy a adquirir una marca que está declarando pues la situación financiera en la que se encuentra, la situación que guarda la empresa en general. Entonces, en caso de que me estén mintiendo de la situación de la empresa, entonces yo voy a poder rescindir el contrato, ¿no? Y eso significa que voy a poder dejar de pagar y muchas veces no significa que voy a devolver, por ejemplo, a lo mejor que voy a devolver, no sé, imagínense, pues un blockbuster, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues ya no tengo relación, pero ya compré las películas, entonces, bueno, lo único que voy a tener que hacer es quitarle el blockbuster de afuera y a lo mejor hasta los anaqueles los dejo más o menos igual. Ustedes vean que eso ha pasado en México con el contrato de franquicia. Entonces ya vimos que ahí sí hacía falta que actualizar ese artículo. ¿Qué más? Bueno, los vicios en el consentimiento, lo mismo que en otros contratos, causan precisamente la invalidez del contrato. Además de eso, en nuestro país existen distintas modalidades del contrato, pero bueno, antes de pasar a eso, déjenme pasar al modelo y la forma, que es un poco esto. El modelo, ¿no? Que es de lo que les estoy hablando y para seguir con esto. El modelo, entonces, es precisamente la oferta circular. O sea, que lo que yo estoy comprando, pues, es toda la cadena de producción de la empresa. Eso significa que la empresa debe de asegurarme cómo está esa cadena de producción, cómo está esa empresa en general, para que yo tenga una oferta y esa oferta sea válida. Entonces, debe ser verdad lo que me está diciendo de la empresa. Entonces, por lo menos en la ley, y esto sigue respetándose, es que se debe entregar la información de la franquicia, cuando menos con 30 días de anticipación a la celebración del contrato, ¿no? En esa vamos a decir, pues, cómo está la franquicia. Esto es lo que acabamos de ver, que dónde está, que cuál es la información que le voy a pasar que es confidencial, la información lo mejor lo que tenga que ver con patentes o marcas, eso es lo que le voy a decir en todo esto, ¿no? Le voy a especificar mi modelo de negocio y eso es el que va a aceptar. Y además, además de eso, pues la ley ya vieron que señala una serie de requisitos, ¿no? Que serán indispensables para la celebración del contrato. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, por ejemplo, dice que tiene que decirse la zona geográfica en el que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque precisamente el franquiciante seguramente puede tener a varios franquiciatarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a decir, bueno, a ella la voy a dejar en esta parte, o sea, en esta parte de la ciudad, imagínense, ¿no? Bueno, aquí este mapa es de Boston, pero es que era el único disponible. Y entonces a lo mejor voy a decir, bueno, pues ella que se vaya al sur y el otro que se vaya al norte y así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque le estoy vendiendo el modelo de negocio, pero eso no significa que no esté pensando en su modelo de negocio. O sea, digamos que yo quiero una expansión de mi negocio, pero no quiero poner dos negocios enfrente. Bueno, salvo que sea Starbucks, ¿no? Porque ahí es dependiendo de la empresa, pero lo que la ley señala es que la zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato es algo que yo tengo que señalar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o por qué la ley permite esto con Starbucks? Porque es la misma empresa, o sea, Alsea tiene 3 Starbucks en una misma cuadra, pero es la misma empresa, entonces no hay como tal una competencia desleal, ¿no? Lo que está haciendo es una ubicación geográfica que ha establecido también la propia marca, o sea, el propio Starbucks. Y entonces, ¿qué otra cosa dice la ley? La ubicación, la dimensión mínima y características de la inversión de la infraestructura, o sea, eso es algo indispensable en el contrato. ¿Qué es esto?
pues voy a tener que decir lo que les decía, ¿no? En el caso de McDonald's, pues McDonald's dice, vas a tener que hacer un negocio así, rectangular, le vas a poner un tejado rojo, una M en la puerta y además lo vas a tener que hacer en este terreno que yo te voy a rentar. Entonces, esa es la ubicación y la dimensión de las características precisamente de la infraestructura que se tiene que construir. En otros casos, las franquicias pues están en un kiosquito, ¿no? Entonces, el kiosquito pues es simplemente a lo mejor una pared, una cosa que se arma, y esto es lo que también va a tener que estar en el contrato. En el contrato también vamos a tener que poner las políticas, los inventarios, la mercadotecnia, la publicidad. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a vender tenis, pues voy a tener que darle los anuncios de los tenis, ¿no? Cómo es que los he llevado a que se vendan. Bueno, no parece estos, creo que están muy viejos esos tenis, entonces no serían los ideales para los carteles. Pero básicamente toda la publicidad que yo esté generando va a ser también para el que adquiere la franquicia. Las políticas de inventarios, la mercadotecnia, la publicidad, las cadenas de suministros, en fin, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un contrato muy extenso, o sea, porque tiene todas estas características, también los criterios para la determinación de los márgenes de utilidad. Ahí le voy a decir, si tú tienes este año unas ganancias, me vas a tener que dar el 8% de las ganancias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ganas $1,000,000 en el primer año, me vas a tener que dar el 8%, que serían 800,000. No, que serían 80,000, ¿no? Entonces me vas a tener que dar 80,000 el primer año, y el segundo año a lo mejor pues me vas a dar el 7%, y el tercer año 6%, y a partir del cuarto año 5%, o qué sé yo, al revés, ¿no? A lo mejor es al revés. Entonces, esto es lo que se va a establecer, las comisiones y la ganancia para cada uno, y las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario. Recuerden que el personal también es parte del know-how, o sea, es decir, cómo se capacita a las personas, cómo son sus uniformes, cómo es la atención que les dan. A lo mejor las empresas, bueno, sobre todo las empresas muy grandes, piensen en Starbucks, ¿no? Que ya tiene un modelo de negocio que incluye la capacitación del personal, pues que el personal tiene que ser amable y te tiene que decir por tu nombre y esas cosas, ¿no? Que son parte precisamente de ese know-how de la empresa. Entonces, ¿queda clara la idea de las franquicias? Sí, profesora. Sí. Bueno, muy bien. Sí, está sencillo, pero el contrato es lo complejo, ¿no? Más de Yarin. Profesora, yo sí ya me Sí. confundí un poquito, porque con respecto a los lugares que sí realmente son franquicias y otras son empresas, ¿no? ¿Las dos son cosas diferentes Sí. o por qué se diferenciarían una de la otra? Se diferenciarían, Yarim, por el modelo de negocio que quiere hacer el empresario. Básicamente por eso, ¿no? Es la decisión del empresario. Muchos desde que empiezan su negocio ya lo quieren convertir en franquicia. O sea, por ejemplo, piensa, no sé, imagínate que quieres poner un negocio de helados, ¿no? Tú dices, pues mis helados es que son muy buenos, pero yo ya lo voy pensando, o sea, ya vas pensando la marca y vas pensando una expansión, pero no una expansión que tú hagas con una inversión tuya. O sea, a lo mejor la expansión sería que dijeras, voy a poner una Michoacana 2, ¿no? Entonces, de esa forma, pues sería tu propio negocio que se está expandiendo. Pero es tu decisión si tú dices, no, yo quiero un modelo de franquicia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que entonces voy a conseguir a los que quieran invertir en comprar una marca. ¿Qué les voy a ofrecer? Bueno, les voy a ofrecer ya el modelo de negocio ya hecho, porque son a lo mejor gente que tiene para invertir, pero no tienen los conocimientos. Imagínate que nosotros tuviéramos, bueno, a lo mejor ustedes sí, yo no, pero que tuvieran los conocimientos para pues para hacer un negocio y decir, bueno, esta marca, esto es lo que va a funcionar, este producto. Pues yo la verdad es que no sé qué vendería, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que yo ya tengo una idea. Esa idea, digo, es tan buena que la voy a vender.
Entonces, por ejemplo, pasa como con la Casa de Toño, Yarim. Ya ves que la Casa de Toño es muy exitosa, ¿no? Entonces, puede ser que al principio comienza como una expansión y dice el dueño, voy a poner un negocio en el otro municipio vecino, ¿no? O voy a poner un negocio, a lo mejor estaba en el norte de la ciudad y dice, voy a poner uno en el sur. Pero después empieza a volver tan exitoso que dice, voy a vender una franquicia. Entonces, de esa manera, pues ya lo empiezan a buscar y hay gente que quiere invertir en eso. O sea, hay personas que no quieren arriesgarse a decir, bueno, yo voy a copiar el modelo de la Casa de Toño y voy a poner una igual, pero se va a llamar la Casa de Julieta, ¿no? Entonces, a lo mejor eso ni va a funcionar, o sea, nadie va a ir. Y entonces, por eso yo diría, pues mejor invierto en comprar una franquicia. No sé si me explico, Yarim, pero la decisión depende del empresario. Entonces, sí se parecen mucho, pero nosotros vamos, o sea, lo que nosotros veríamos, pues es que los contratos son distintos, ¿no? O sea, el contrato de el contrato de franquicia implica que yo le voy a dar a alguien más los derechos para que use mi marca. En cambio, si yo misma uso mi marca, pues no va a pasar que yo haga un contrato. A ver, ahorita si quieres, Yarim, les digo algunas de las modalidades que hay y a lo mejor ya ahí puedes ver que algunas son franquicias y otras son negocios. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea como abogados? Pues que si nos contratan para elaborar, por ejemplo, un contrato de franquicia para una franquicia, pues nosotros ya sabemos que ese es el modelo de negocios, no habría complicaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, esta es una franquicia? O sea, si en una conversación normal nos preguntan, ¿qué es una franquicia? Y entonces, todos los negocios son franquicias, o todos los negocios exitosos que se expanden son franquicias, ¿no? ¿No sería a lo mejor, esa es un poco tu duda, Yarim? Ay, ¿saben qué? Va a haber ahí mucho ruido. No sé si también entendí bien la idea, pero nada más es una comparación, no digo que sea exactamente igual, pero es similar como el contrato de comisión, ¿no? En ese aspecto, como que le das a otras personas lo que es la idea del negocio, tú como dueño, pero exactamente quieres como expander, pero entonces sigue siendo tuyo o ya es como o la idea ya es en conjunto de todos. Ay, un segundo. Yarim, ¿me escuchas? Sí. Hola. Es que como si iba a escuchar mucho ruido. Yarim, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sí. Entonces, no te escuché eso último, pero decías de la comisión. Ajá, bueno, me refería a que a lo mejor bueno, yo como dueño como dueño de la idea, decido expanderme, pero a lo mejor no tengo como los recursos y como que le digo a otras personas que se hagan cargo de eso. Sí, ya entiendo. Por ejemplo, en el caso de los zapatos, ¿no? Que le dirías a alguien, pues te doy una comisión si vendes mis zapatos porque pues yo no tengo la capacidad a lo mejor de moverme en otro municipio o simplemente en la calle, ¿no? Y le das una comisión. Esa es parte también del modelo, sí, de la franquicia. La diferencia con la franquicia es que no le pagas a alguien como solo por vender tus productos, sino le pagas a alguien porque te preste su marca, ¿no? Entonces, por eso les decía, lo más importante del contrato de franquicia es la marca y el know-how. Pero sí, tienes muy bien la idea, es precisamente esta, como de expandirse, ¿no? Ok, entonces sí, está bien, gracias. Sí, Eric, mande. Profesora, y en el caso de las concesiones, una concesión es como la otra extensión de la franquicia. ¿Se podría decir que concesión y franquicia vienen de la mano? Lo digo porque yo trabajé en concesión, pero de comida igual, dentro de las cafeterías de prepa, y decían que eran concesiones. Decían, este año se va a quedar con la concesión fulanito de tal.
y daba su dinero, su cuota, y es muy parecido al de la franquicia, pero no das como la regalía. O sea, ahí pagas cierta cantidad y ya te quedabas con la concesión ese año. Y después al otro año igual tenías que pagar esa cantidad y tú tenías que poner todo. O sea, tenías que poner como que todas las instalaciones y capacitar a tu gente. Y se ve diferente a la franquicia, pero lo querían manejar como franquicia porque según el que llevaba las concesiones era otra persona, no era la escuela. Pues es un poquito de rollo y no sé si vayan de la mano concesión y franquicia. Sí, es muy interesante, Eric. Y fíjate que la concesión también tiene, o sea, a veces pudiéramos confundirlo también cuando lo vemos como un modelo de negocio, pero han visto que también hay agencias de carros, ¿no? Por ejemplo, y esas se llaman concesionarias, bueno, ese es un nombre porque tienen una concesión precisamente. Por ejemplo, piensen en una de Nissan, ¿no? O de Volkswagen. Entonces, esa agencia porque es una concesión, porque le están dando la posibilidad, o sea, le están, es una concesión que tiene consignación o que tiene, o sea, varios tipos de contratos, pero entonces ahí están presentando los carros y no es que ya los de la agencia ya los compraron, ¿no? Sino que más bien están exhibidos y entonces lo que hacen es que venden los carros de la agencia. Pero es un poco distinta, es distinta la concesión o es muy distinta la concesión. Parece un modelo de franquicia, pero no es un modelo de franquicia. ¿Por qué? Porque el concesionario o sea, vamos a suponer, el concesionario no sé, de aeropuerto, no es el mismo concesionario de la Roma, ¿no? O sea, el concesionario de aeropuerto es un concesionario que tiene a sus empleados trabajando a lo mejor en una oficina muy grande, su local es muy grande, y el otro, pues como está en la Roma, pues a lo mejor su lugar es más pequeño, además no tiene el servicio de mantenimiento, o sea, no tiene un taller, en fin, o sea, los modelos son totalmente distintos, o sea, no es una franquicia porque las franquicias tienen esta característica, son iguales en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos a McDonald's es muy fácil darnos cuenta que es una franquicia porque todos los McDonald's son iguales, tienen los mismos muebles, tienen las mismas servilletas, tienen las mismas salsas, los empleados están vestidos igual, el menú es el mismo, ¿no? O sea, ahí es muy fácil ver lo homogéneo. Pero entonces, en el caso por ejemplo, de los carros, sería una franquicia si digamos que el modelo, pues es que a lo mejor venden carros usados, a lo mejor ni siquiera son nuevos, ¿no? Y entonces, pero todas las concesionarias, todas las agencias se caracterizarían por tener el mismo anuncio, por tener las mismas características de estacionado de los carros, porque la gente tiene el mismo uniforme, o sea, los empleados a lo mejor, o los vendedores te dirían lo mismo, ¿no? El contrato sería igual y así no es. Entonces, la concesión en la que tú señalas, esa es una concesión porque en las escuelas, la mayoría de las escuelas, bueno, por lo menos las escuelas federales, tienen que ofrecer tienen que ofertar un concurso para que varios que tienen el servicio a lo mejor de alimentos, dicen, pues yo tengo un servicio de alimentos y yo te puedo dar los alimentos que necesitas, o le puedo vender a los estudiantes los alimentos que necesitas. Mira, yo ya tengo todos mis artefactos, cacerolas, estufas, cocineros, personal, y ya tengo a todo, ¿no? Y entonces yo oferto eso y le digo, esto va a costar 100 mil pesos, pero pues, o sea, no para que los paguen, ¿no? Sino porque yo voy a obtener de ahí una ganancia y le voy a dar a la escuela, a lo mejor, pues le voy a dar de ahí 10 mil pesos. Lo que va a hacer la concesión o lo que hacen esos casos es que yo hago un concurso, que también puede ser a lo mejor también para vender uniformes, ¿no?
Hago un concurso de 3 porque la ley de adquisiciones señala que los que promuevan adquisiciones, en el caso de la administración pública, de los organismos autónomos y de los organismos desconcentrados, como son muchos de las universidades, escuelas, preparatorias, secundarias, pues son parte de la administración pública, tienen que hacer un concurso para decir quién se va a quedar con la concesión, por eso les dicen concesionarios. Entonces, ellos no funcionan con base en, ahí sería un modelo distinto, Eric. A lo mejor el mismo concesionario que tiene su cafetería en la escuela secundaria número 40, tiene la escuela secundaria número 42, ¿no? O sea, son de las mismas personas. ¿Por qué no es una franquicia? ¿O por qué es diferente? Bueno, porque ahí no hay nada que ver con las marcas. Se hace un concurso, les digo, por eso se hace una concesión, porque la concesión es una figura administrativa, y entonces la concesión es cuando le das a alguien, o sea, un particular, la posibilidad de suministrar servicios que de otra manera el Estado no puede suministrar. ¿Como cuál? Pues el darle de comer a los estudiantes, ¿no? Entonces hay alguien más que puede hacer eso y esa persona a lo mejor o le van a dar un subsidio, o sea, le van a ayudar a lo mejor con algunas cosas, o esa empresa simplemente va a tener sus ganancias, ¿no? Entonces va a vender café y va a decir, no los voy a dar tan caros y aparte de la ganancia que yo tenga, te voy a dar a ti, a la escuela, pues algo, ¿no? Esa puede ser la concesión, pero es una cosa distinta. La franquicia, entonces, la gran característica es que todas las franquicias son iguales, porque lo que yo estoy vendiendo es precisamente el modelo de negocios que todas tienen que replicar iguales. Imagínense que de repente alguien dice, no, pues es que yo tengo un McDonald's, pero voy a comprar la concesión de un McDonald's, pero mejor voy a poner en el menú que además de hamburguesas se venden hot dogs, ¿no? Entonces le voy a aumentar. Y entonces lo que va a pasar es que la empresa, McDonald's, te va a decir, no, porque hicimos un contrato para que vendas los productos que ya establecimos. No puedes vender otros. Entonces, esa sería una de las causas de la rescisión. Yo estoy incumpliendo con el contrato, ¿no? Entonces, por eso tendría que seguirlo. No sé si queda un poco más claro, Eric. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunos modelos de negocios que son los más claros. ¿De qué, Eric? Los más claros son Starbucks o McDonald's o Burger King o todas estas franquicias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente son de comida, es muy fácil identificar que todas son iguales. Pero también tenemos franquicias de servicios, en donde la empresa, precisamente, se puede formular un servicio, ¿no? ¿Cuáles son estas de servicios? Que no puse el ejemplo, pero aquí va a poner un escudo de Nissan. Pues, por ejemplo, si se ofrece la reparación de los automóviles y es una parte de la empresa. La industrial, precisamente, es cuando se cede la tecnología y las materias primas, que es un poco discutible. Se supone que Coca-Cola tiene una franquicia en México que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es discutible porque, pues más bien es que sería toda una complicación, pero Coca-Cola tiene allí distintas, está haciendo un modelo como que disfrazado, porque en realidad es una transnacional, ¿no? Pero bueno, la industrial en general es que yo cedo, imagínense, y por eso el ejemplo de Coca-Cola, ya sin complicarlo tanto, yo no solamente le doy la marca Coca-Cola, ¿no? Sino también la embotelladora, o sea, la patente de donde se hace el cerrado de las botellas, de donde se mezcla el refresco y le doy el ingrediente para hacer el refresco. O sea, no solamente le vendo el modelo de la marca, sino el modelo industrial. El modelo industrial es precisamente esto, el desarrollo tecnológico que ya he tenido, que además es de los más caros, ¿no? Las franquicias industriales son muy caras. Puede ser que también yo le vendo la producción. La empresa franquiciadora es la dueña de la marca y los productos, y el franquiciado tiene un contrato para venderlos. Entonces, solamente le digo, pues mira, pones una tienda y vendes los mismos productos que yo te voy a ayudar a suministrar. ¿Por qué? Bueno, porque Martín no hace la ropa, ¿no? Sino que la compra a las grandes empresas como Nike o Adidas o estas. Entonces, también puede ser que es de distribución.
aquí no me acuerdo por qué no le puse el ejemplo, pero el franquiciado hace de distribuidor minorista de productos de una marca. Aquí les iba a decir, y ya me acordé por qué, es que aquí les iba a decir que no confundan tampoco a la franquicia con el modelo que se llama, ay, se me fue el nombre. Hay otro modelo de negocios que es el modelo de negocios que en Estados Unidos se le ocurre a una empresaria que es Avon, ¿no? Entonces, Avon tiene, ay, ¿cómo se llama? Se me fue si se acuerdan, multinivel, ya me acordé, multinivel. Bueno, así le decimos en México, ¿no? El sistema de multinivel es que alguien tiene una empresa que tiene un catálogo, ¿no? Entonces, de productos no se anuncia, pues sí tiene una marca y entonces lo que va a hacer es vender el producto y yo lo que voy a hacer es que me voy a hacer como, voy a pagar una suscripción para ser distribuidora. Entonces era lo que les iba a decir. No es lo mismo ser distribuidor, por ejemplo, de Avon o de Natura o de Tupperware o estas, que comprar una franquicia. Porque una franquicia implicaría que me dan que me dan esa marca, o sea, imagínense que me dan, por ejemplo, la marca de Avon, pero que también me dicen que lo tengo que poner en un lugar, ¿no? Entonces, en un espacio físico. Entonces, el multinivel se caracteriza porque no tiene un espacio físico, ¿no? En donde se hace la venta, sino que es un modelo que es básicamente esa idea para vender de casa en casa. Entonces, bueno, es un modelo que también surge en Estados Unidos, pero eso les iba a decir. Y también puede ser que en las que el negocio se une con un producto y servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, Starbucks tiene unos Starbucks que son una oficina, o sea, es un modelo de negocios en donde te prestan la oficina, que ya hay aquí algunos en México, pero no de Starbucks, sino de otras empresas. Entonces te prestan la oficina y digamos que tú pagas por el servicio de tener una oficina. Entonces, por ejemplo, dices, pues voy de 9 a 6 y ahí tengo mi oficina, más o menos, ¿no? No virtual, o sea, más o menos física. Entonces les digo a mis clientes, ve ahí, voy a estar de 9 a 6 y yo pago por un día solamente. Ese es un servicio. Y entonces lo que hago, pues es que los clientes van a ese lugar y ese sería un modelo de negocio mixto, porque además también puede ser que yo esté adquiriendo la posibilidad entonces de dos negocios, ¿no? Y puede ser un máster de las franquicias, como es Alsea. Alsea que les decía, ¿no? Que ya les comentaba, que tiene a las franquicias más importantes de Estados Unidos, por lo menos, bueno, a las del sur de Estados Unidos, que son estas, Burger King, Chili's, California Pizza Kitchen y todas estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que concentra un gran número de franquicias y en México es el distribuidor de estas franquicias, ¿no? O sea, es un modelo de negocios de esta forma. En lo concerniente a las franquicias mexicanas, hay franquicias, sobre todo en México, las franquicias que se han vuelto exitosas, pues son las de comida, ¿no? Porque pues en México no hay tantos negocios como en Estados Unidos, pero por ejemplo, les decía esta de la Casa de Toño, no me acuerdo qué otra franquicia de comida, pero pensaba en varias. Ya me acordé, porque estaba en litigio el año pasado. ¿Han ido a esta en donde venden chiles en nogada, que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, todo se me olvida hoy. Pero es de Puebla. Entonces, esta de hecho estaba en litigio porque pues, se convirtió en un modelo de franquicia y luego pues pasó esto de que precisamente el modelo de negocio comienza a ser diferente en una franquicia y entonces pues aparte, no sé qué tanto pasó. Entonces fue una franquicia fallida, pero es un negocio poblano, ¿no? Y hay muchas otras que son muy chiquitas, no me acuerdo ahorita de ninguna, pero son franquicias, ¿no? Hay otros modelos de negocio entonces que se parecen a la franquicia, pero la franquicia entonces tendría como característica principal esta, que no solo se vende o no vendo tanto el negocio, o sea, el negocio de, pues por ejemplo, pues hago mochilas, ¿no? Pues vendo las mochilas, ¿no? Eso no es el negocio, sino que el negocio es que
yo le enseño cómo vender esas mochilas, le enseño cómo poner un local para venderlas, le enseño cómo tienen que ser cómo tienen que ser los dependientes para venderlas, ¿no? O sea, le digo que todos los dependientes deben de portarse de cierta forma. ¿Y por qué? Porque ese es el modelo de negocio. Entonces, lo que se vende en la franquicia es el modelo industrial. Por eso está en la Ley Federal de Propiedad Industrial, en la Ley Federal de Protección Industrial, ¿no? Que es en cuanto a esto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que se me haya olvidado. Ay, no me acuerdo qué se me olvida, pero bueno, ya la próxima clase que podamos ver el resumen de todo, entonces les voy a pedir que vengan ya con el cuestionario estudiado, se los mando en este fin de semana para que lo puedan ir estudiando y el martes, por favor, lo vemos para repasarlo, ¿vale? Ok, maestra, está bien. Sí, profesor. Bueno, estudien.